La duración de la conferencia será de 40 minutos más el tiempo de preguntas. En caso de tener alguna pregunta sobre el tema de la conferencia, escríbela en el chat. Al finalizar, las leeré para que el conferencista proceda a contestarlas. No olvides registrar tu asistencia en el formulario adjunto en el chat, recordando que es obligatoria la participación en al menos 3 conferencias para ser acreedor a la constancia de participación. Te sugiero visualizar la conferencia en pantalla completa. Para comenzar con la cuarta conferencia, tengo el gusto de presentar al ingeniero biotecnólogo, quien ha sido un vínculo por más de 6 años entre la ciencia y academia con la industria agrícola. Es miembro activo de proyectos nacionales e internacionales enfocados en el cómo generar bienestar a los consumidores, a través de nuevas y mejores formas de empoderar a los agricultores en su capital biológico para una agricultura más sostenible. Él es Irving Ernesto Rivera Soto, a quien tengo el gusto de ceder la palabra. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Irving. Perfecto, muchas gracias. Pues un gusto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad de poderles compartir algo de mi conocimiento, ¿no? Y algo de un mensaje. Como bien el título lo dice, el emprendimiento, una de las estrategias para salir de la pandemia, ¿no? Y de esta crisis. Yo sin lugar a duda lo creo como el título lo dice, como una de las estrategias para lograr trascender y hacer algo de economía. Yo desde el punto de vista, desde mi vida como emprendedor, o sea, lo que les quisiera transmitir, crisis hay todo el tiempo. Ahorita nos toca una que se llama pandemia del COVID, pero al final del día las crisis son aquellas, digamos, como aquellos motores que van haciendo que poco a poco te salgas de tu zona de confort, que te salgas de eso que te da tranquilidad, que te da paz, ¿no? Y el emprendimiento no es más que eso, ¿no? El emprendimiento es salirse del status quo, de lo normal, de cambiar lo que comúnmente hacen las demás personas, trabajadores, compañeros. Y en el día lo que se busca es la reinvención, ¿no? La reinvención por medio de la innovación, por medio de la tecnología, por medio de incluso hacer algo diferente para tus amigos, para tu colonia, para donde estés. Y al final del día, eso es lo que se refiere a la innovación. Y yo diría, no hay innovación sin crisis. Eso es muy importante también el tenerlo bien claro, ¿no? Esto que actualmente estamos pasando es, sin lugar a duda, una gran oportunidad de reinvención, una gran oportunidad de cambiar lo que comúnmente estamos haciendo. Yo les quisiera platicar un poquito de mi historia para que entendieran un poquito de lo que estoy hablando, ¿no? Esto que les comento es básicamente una introducción, es decirles, la crisis a todos nos pega, a todos nos quedó por igual en esta situación. No tenemos otra más que reinventarnos y echar para adelante, ¿no? Todos los recursos que tenemos adelante. Entonces, quisiera contar un poquito de mi historia. Les voy a poner aquí unas imágenes. Las voy a usar nada más como apoyo. A ver si me dan permiso. ¿Pueden comentar si sí lo ven bien? Sí. Les quiero comentar un poquito, ¿no? Solena es una empresa donde yo actualmente trabajo. Yo soy actualmente el presidente del consejo de esta empresa. Soy también el director estratégico de esta compañía. Y desde mi función, lo que me toca hacer, actualmente me toca estar coordinando a los directores de Solena, a los directores operativos, y ser ese vínculo entre los directores operativos de la empresa con el órgano que regula el comportamiento de la empresa, como lo es el Consejo de Administración, ¿no? que en términos prácticos se llama la gobernanza de la misma empresa. Esto no siempre fue así en Solena.
esto no siempre fue así en Solena. Solena ha ido evolucionando con el tiempo, conforme a las necesidades y conforme a algo muy, muy particular, conforme a las crisis. Es lo que quiero que también entiendan. Las crisis, sabiéndolas capitalizar, sabiéndolas aprovechar, sirven como un motor, como un combustible excelente, como una ignición excelente para poder catapultarlo. Esto que ven aquí, así es como nació Solena. Nosotros empezamos en el 2014. Literalmente Solena significaba soluciones energéticas ambientales en aquel momento. Nosotros, hablo de nosotros porque soy yo y otros dos compañeros fundadores de la universidad, Eric y Octavio. Veníamos de haber estudiado la ingeniería en biotecnología en el Politécnico Nacional, aquí en Silao, en Guanajuato. Y en ese momento, teníamos dos caminos bien definidos, ¿no? El primer camino era el camino de irnos a la ciencia, y en primer lugar, pues la ciencia para nosotros era como un tanto etérea o inalcanzable o a lo mejor no enfocada a hacer algún bien a la nación y a las necesidades de las personas que en este momento estamos atacando. Ese camino de la ciencia, pues lo probamos, no nos gustó, fue un tema lo probamos, vimos que no era lo mejor para nosotros, era digamos, como un camino que no íbamos a poder ascender a hacer algo, y nos fuimos al tema de la industria. Y como industria en biotecnología no hay muchas opciones. Como biotecnólogos nos toca estar trabajando como ingenieros químicos, nos toca estar trabajando como ingenieros ambientales, pero no propiamente como ingenieros biotecnólogos. Entonces, algo que les quiero comentar en este momento, nosotros decidimos irnos por el camino del emprendimiento. En ese momento teníamos una crisis bastante grande, ¿no? Que la crisis era, ya mero acabo la universidad, ya mero me gradúo, ya mero salgo, y no sé qué hacer todavía en este momento, ¿no? Esa gran crisis, pues teníamos, como digo, dos caminos bien definidos, que es los caminos que todos los demás compañeros tomaron en su momento, y nosotros pues decidimos irnos por el camino del emprendimiento, ¿no? Que era esto que supimos capitalizar. Ahí queda una enseñanza bien clara, porque digamos que en el término de decir, oye, ¿qué voy a hacer de mi vida después de la escuela? Eso nosotros le llamamos frustraciones. Y esas frustraciones, ese sentimiento malo de incertidumbre, de decir, oye, ¿qué voy a hacer después? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué voy a dedicarme? Y aparte tener toda la pasión y todo el combustible como joven, de decir, oye, quiero hacer algo para cambiar mi país, para cambiar mis circunstancias, para cambiar mi situación actual. Todo eso eran frustraciones, ¿no? Y esa crisis, nosotros llamamos el nacimiento de Solena. O sea, literalmente, ¿qué hicimos? Antes de salir de la universidad, buscamos oportunidades, teníamos un proyecto ahí dentro de la carrera que era el echar a andar unos biodigestores, que al final del día son reactores para hacer algunos productos biológicos con biotecnología, y vimos que había algo muy similar a los biodigestores en el campo pecuario, específicamente en una granja porcícola. Fuimos con este cuate de la granja porcícola, y buscamos aliarnos con él con la finalidad de poder echar a andar lo que él llamaba un biodigestor. Él lo tenía por pura casualidad, digamos que por ser productor de gran cantidad de puercos, el gobierno le puso un biodigestor que al final del día era una forma de tratar todas las heces porcícolas que generaba, ¿no? Pero no sabía cómo tratarlo, ¿no? Y en vez de limpiar el medio ambiente, lo estaba cada vez más contaminando, ¿no? Eso era algo bien interesante. Entonces, fuimos con él, nada más con la pura idea de generar algo. Llegamos, escuchamos su problema, que su problema era, oye, pues tengo un biodigestor que me cuesta mantenerlo, pero lo tengo que tener porque si no el gobierno me va a multar. De hecho, ya tiene un problema, una multa. Y lo que hicimos nosotros es, ok, nosotros te lo vamos a optimizar porque es nuestro conocimiento. Esa es la mentefactura, ¿no? Tan famosa y tan importante de ese segmento. Tenemos un conocimiento, tenemos una idea, tenemos una capacitación. Llegamos con él que tiene un problema, lo echamos a andar ese biodigestor, pero dijimos, lo que salga de ese biodigestor, nosotros vamos a tomar una parte, nos lo vamos a llevar y vamos a hacer de ahí un producto fertilizante. ¿Sí? Entonces, así nació Solena.
Solena, eso fue a mediados finales del 2014. Empezamos con esta idea de hacer un fertilizante y sin nada más. Se dan cuenta, no empezamos ni con inversión inicial, ni con equipos, ni con planta, ni con ¿cómo se llama? Un plan de negocios. No empezamos con nada de eso. Y esto que están viendo aquí es el primer logo que tuvo Solena. Y lo hice yo. Como no teníamos dinero para contratar un diseñador, pues yo me la aventé, ¿no? Dije, bueno, voy a hacer un logo yo solito, voy a tratar de expresar esta marca y vamos a vender fertilizante 100% orgánico. Entonces, en ese punto, aquí estábamos nosotros saliendo de la universidad. En ese momento, esa fue la graduación a finales del año. Eso fue en 2014. Bueno, y es interesante porque empezamos a ir a bazares de León, a llevar este producto que salía de aquí de los biodigestores. Esos son los digestores de la granja esta porcícola. Lo llevábamos a las granjas de aquí de León. Nuestra incubadora fue literalmente un mercado orgánico de aquí de León y empezamos a vender. Y también vendíamos en campos de golf. O sea, aquí estamos empezando a hacer pruebas para llevar ese producto a los campos de golf, porque creíamos que un campo de golf, como tiene mucho pasto, o sea, recuerden que nosotros somos ingenieros biotecnólogos, no somos ni agrónomos, ni golfistas, ni nada de eso. Entonces, lo que hacíamos en ese momento, pues era hacer pruebas, ¿no? Buscar compradores de este producto. Entonces, asistíamos a casas de jardines, empezamos a irnos al tema de agricultura, ¿no? A buscar algún comprador que quisiera tener este fertilizante. De repente, en un campo de golf y en esta huerta de aguacates, a inicios de 2015, ya una vez ya habíamos terminado la universidad, ya nos habíamos graduado, estos cuates dijeron, ok, sí les compro, pero solo si me dan factura, ¿no? Y ahí empezó otra crisis. O sea, a ver, imagínense, yo como ingeniero, mis compañeros como ingenieros biotecnólogos de recién egresados, no sabíamos nada de finanzas, ni de administración, ni de costos. O sea, lo que sabíamos era operar un digestor y listo, ¿sí? Ni siquiera de diseño. Y lo embotellábamos en estos botes que ven aquí y los íbamos a vender a golf y campos, ¿no? Entonces, en su momento, cuando recién nos empezaron digamos, a comprar esto, lo que buscamos, o sea, nos empezamos a constituir y dijimos, oye, pues necesitamos constituirnos para que nos paguen las facturas, ¿no? Entonces, en ese momento nos dimos de alta y ahí empezó todo ese círculo de crecimiento. Imagínense, eso fue en 2015, que nos empezó a llevar a crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis. Hay un libro, no recuerdo el nombre, hay un libro que hace una comparativa muy interesante entre cómo se da la innovación específicamente en Estados Unidos y en países angloparlantes, y cómo se da la innovación en países hispanoparlantes, ¿no? Es muy interesante. Lo que comenta este libro es que principalmente en Estados Unidos, o sea, nosotros vemos el resultado de Facebook, de Amazon, de Apple, de empresas como Tesla, ¿no? O sea, empresas gigantescas, y vemos el resultado después al final, ¿no? La versión más exitosa de ellos lo vemos. Pero si ustedes se ponen a revisar cada una de las historias de esos emprendimientos, de cómo capitalizaron una idea, porque realmente esa es la mentefactura, o sea, capitalizar algo que es tan intangible y tan etéreo como lo es una idea. ¿Cómo lo haces dinero? ¿Cómo lo haces prosperidad? ¿Cómo lo haces trabajo? ¿Cómo lo haces beneficios para las personas, ¿no? Entonces, la gran diferencia, o sea, para cerrar esta idea, la gran diferencia es que los angloparlantes culturalmente son mucho más resilientes al fracaso. No es que no tengan crisis, no es que no tengan fracasos, es que les vale fracasar, esa es la palabra, ¿no? Les vale y siguen adelante, y siguen adelante, y siguen adelante, y pues van cada vez más acumulando experiencias sobre fracaso. Y eso para nosotros fue Solena. O sea, les quiero enseñar cómo fuimos evolucionando. El que nos comprara este campo de golf nos trajo un problema, porque
el problema con el biodigestor que empezamos a trabajar, con la granja porcícola con las cuales les estoy contando que empezamos a trabajar, pues el productor, para empezar, él tenía el problema de que no quería que lo multaran. O sea, a él no le interesaba hacer un negocio de lo que salía del biodigestor, ¿no? De este tratamiento de residuos porcícolas. No le interesaba. A él le interesaba producir puercos y ese era su negocio, ¿no? Entonces, eso nos pone a nosotros en un aprieto muy grande, porque le solucionamos el problema y eso nos permitió hacer un producto mínimo viable para ir a vender al mercado y tener algo que vender en esta nueva empresa naciente, pero nos generó el problema de que necesitamos estandarizar nuestro producto. Necesitábamos de que cada vez que hiciéramos ese producto, el cliente supiera que lo que le estábamos entregando tenía siempre la misma calidad y la misma eficiencia. Entonces decidimos rentar este primer lugar. Entonces nosotros estábamos trabajando en la granja de puercos de este señor y en mi departamento. Pero posteriormente lo que hicimos fue rentar este lugar y esta fue la primera versión de Solena. No teníamos nada, era así como lo ven, literalmente era el lugar más barato que pudimos encontrar y no tan lejano de donde vivíamos todos los fundadores de esta empresa. Y pues lo empezamos a adecuar. Aquí estuvimos en el 2015, aquí nos constituimos, aquí empezamos a trabajar, aquí teníamos los primeros ensayos del equipo que empezamos a adquirir poco a poco. El primer logo que tuvimos le dijimos a un artista urbano que, por decirle mejor, que nos hiciera este logo para tenerlo ahí en la compañía y que nos empezaran a ubicar. Fue la segunda versión del logo, recuerden que la primera fui yo, la hice yo. Y aquí empezamos a hacer los primeros envíos de producto, ¿no? Así es como gestionábamos y administramos nuestra empresa, lo cual nos ponía siempre en muchos aprietos y muchas contradicciones porque pues no era una buena forma de organizarse, ¿no? Ni dar continuidad a los proyectos que teníamos. Empezamos a vender un poquito más, ya se dan cuenta, empezamos a vender un poquito más y con este dinero que conseguimos de esta venta, empezamos nosotros mismos, yo diría que muy tontamente empezar a diseñar bioreactores, porque una cosa es operarlos y otra cosa es diseñarlos, ¿no? Como bien dice el dicho, ¿no? Una cosa es ser borracho y otra cosa es ser cantinero, son muy diferentes. Entonces empezamos a diseñar, nosotros nos sentíamos muy confiados, y empezamos nosotros a hacer nuestros propios fertilizantes con estos bioreactores. Nos permitió seguir creciendo, nos permitió seguir desarrollando este producto, este fertilizante, y nos permitió abrir más mercado. Pero se volvió todo un problema después. Aquí estoy yo buscando implementar los principios de lo que fue el laboratorio que después seguiríamos. Aquí es una prueba muy fallida, toda contaminada, con diferentes medios de cultivo. Y bueno, poco a poco fuimos escalando, ¿no? Aquí estoy yo también llenando unos envases ahí de fertilizante con un socio mío trabajando en lo que era. Posteriormente, esto nos llevó, el mismo crecimiento orgánico nos llevó a desarrollar nuevos mercados, nuevas soluciones a problemas, ¿sí? Y llegamos a esta segunda bodega. Esta segunda bodega la rentamos. Era una bodega como de 300 metros cuadrados en total, con 3 pisos. En este medio piso que ven aquí, esta es la mitad, la parte de arriba acá se veía lo que estudiamos que era un invernadero que nunca funcionó. Y aquí empezamos a poner nuestro laboratorio. En la parte de abajo empezamos a montar nuestros reactores, poco a poco los empezamos a montar, ¿sí? Y empezamos a hacer un poquito mejor nuestro fertilizante y otros productos. Llegamos a hacer un montón de productos, llegamos a hacer un montón de pruebas fallidas en laboratorio, un montón de mermas empezamos a tirar. Aquí está una prueba de un lote que salió bien, uno de muy poquitos. Y llegamos poco a poco, después del golf, a la floricultura. Esto de la floricultura, en el Estado de México, llegamos ahí porque un cuate de un campo de golf en el que vendíamos, se equivocó de aplicar el fertilizante al pasto y lo aplicó a las flores. Y en vez de quemarlas, hizo que salieran un montón de flores, un montón de botoncitos, ¿no? Dijeron, oye, su producto es muy bueno para flores, ¿por qué no van y lo venden a donde más se producen flores en México, que es en el Estado de México, en la parte de Villaguerrero y Tenancingo? Entonces llegamos ahí y fue muy grato porque nuestro producto funcionaba muy bien,
pero el mercado era bastante complejo y nuestro producto no estaba bien diseñado para el mercado. Lo que sí ocasionó es que nos metió en aprietos, porque o vendía o producía. Y yo tenía que estar produciendo constantemente para satisfacer las necesidades de mi mercado. Entonces, lo que hicimos fue contratar personas. Y es aquí donde empezó otra crisis bien diferente de Solena. El tema de contratación, el tema de emplear, o sea, es algo que nadie te enseña, nadie te lo dice, pero es bastante interesante a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? El hecho de los impuestos, el manejo de administración, todo eso eran problemas uno tras otro, tras otro, tras otro, y la venta se volvía bien compleja porque teníamos demasiados productos que estaban mal acabados, mal hechos, mal formados, teníamos ahí diferencias de opinión y poco a poco la empresa tenía que ir creciendo y tenía que ir desarrollándose, ¿no? Aún así seguíamos creciendo. Aquí nos ubicamos en el año 2016, en seguramente el 2016 o mediados, y empezamos, mira, ahí estoy yo dejé la parte de ventas y me puse mucho más a la parte de administración y estrategia, ¿no? Ahí está el laboratorio que también hicimos en su momento. Entonces, ya con el personal y ya con la gente, poco a poco empezó a hacerse pesada la empresa. Empezábamos a tener gastos fijos, empezábamos a tener ahí problemas con el personal, empezábamos a tener que tener ingresos constantes y todo eso, ¿no? Ya cuando tienes trabajadores, pues hay que cumplirles, no es una responsabilidad con ellos. Al final del día es la finalidad de todo esto. En ese momento yo creo que éramos como quizás algunos 5 en la empresa, 6 personas en la empresa a lo mejor, y ya era una empresa bastante pesada. Ahí se puede ver por fuera cómo se veía en la bodega en la que estábamos. En ese momento pasó algo bien interesante y yo creo que ha sido la mayor crisis que he tenido como emprendedor dentro de Solena. Para el 2016, para final de 2016, principios de 2017, era bastante pesada Solena. Teníamos muchos productos que todos estaban mal diseñados, que todos estaban mal hechos, que era muy difícil venderlos, que era muy difícil generar ingresos. Teníamos fertilizantes, insecticidas, fungicidas, coadyuvantes, insectos benéficos y aparte, entre otros, o sea, teníamos muchísimos, son muchísimos, muchísimos. Entonces, ahí en ese momento fue un momento donde literalmente era o tirar la toalla o reinventarnos. Esa fue una crisis bien, bien interesante. Y digo crisis porque quiero dejar bien en claro que eso era lo que eso era. O sea, literalmente eso fue. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como una empresa? Fíjense, aquí les voy a decir cómo estábamos en ese momento. Éramos 5 o 6 personas, teníamos gastos fijos, nos costaba vender, nos costaba generar ingresos, nos costaba, era muy difícil la venta, o sea, era muy compleja, pero ya tenemos empleados, o sea, y teníamos una responsabilidad con nuestros empleados y tenemos una responsabilidad con nuestros clientes. En ese momento, pues fue una época donde decidimos tomar las cosas con calma, relajarnos, estructurar los recursos que teníamos, con qué contábamos, con qué podíamos contar, qué podíamos hacer con ello. Y lo más importante, ¿por qué lo estábamos haciendo? Literalmente, ¿por qué estamos haciendo? Hasta ahorita yo creo que pocas veces nos preguntamos el por qué lo estábamos haciendo. Y yo creo que nunca, 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 nunca nos esperamos a respondernos esa pregunta. Es decir, yo lo hago por esto, sí, por este propósito. Entonces, en este momento nos reinventamos. Matamos a la Solena vieja, que era Soluciones Energéticas Ambientales, y creamos a la Solena nueva. Con toda la información que habíamos generado en ese momento, con los recursos que teníamos en ese momento, decidimos primero definir el por qué estábamos haciendo las cosas para ver si valía la pena o no. O sea, si estábamos aquí para generar dinero, pues esto no funcionaba, ¿sí? Si estábamos aquí para vender fertilizantes, pues hay muchas empresas que venden fertilizantes, no somos los únicos. Si estábamos aquí para tener empleados, pues teníamos 8 o 6 empleados, la verdad. Entonces decidimos, oye, esto lo estamos haciendo porque partimos de una crisis que tenía frustraciones muy, muy bien identificadas. Y esas frustraciones eran que la ciencia
no estaba vinculada con la industria y que la industria de la biotecnología no existía. Y eso fue lo que motivó realmente que iniciáramos con esto. En su momento nos habíamos desvirtuado de ellos diferentes caminos, pero logramos ponernos pues la camiseta, ¿no? O sea, el equipo no, completamente, le dijimos, oye, este propósito que tenemos nosotros tiene que ser tan grande como el sol, ¿no? Tiene que ser muy evidente. Entonces, en ese punto dijimos, nuestro propósito es hacer que la ciencia sea práctica y beneficie a alguien. En este momento dijimos a los agricultores, a los productores. ¿Por qué? Porque los productores habíamos tenido mucho contacto con ellos y habíamos entendido que realmente el problema que ellos no sabían expresar o comunicar era que sus cosechas cada vez, cada año, cada ciclo, iban perdiendo rentabilidad. Iban bajando el nivel de ingresos, iba mermando su vida, iba mermando su salud, iba mermando el medio ambiente, iba mermando la inocuidad o la seguridad de los alimentos, ¿no? Cada vez más iba haciendo ser más difícil ser productor, siendo que era una labor que a ellos les apasionaba y les encanta. Dicen que no hay agricultor que no le guste la agricultura. Y yo sí creo en eso. Son gente muy, muy seria, muy apasionada. Entonces, definiendo este propósito a raíz de esta crisis de reinversión que nos exigía reinventarnos, definiendo el propósito a raíz de las frustraciones que fueron las que inicialmente impulsaron este emprendimiento, logramos definir este propósito y logramos tener la convicción de seguir adelante a pesar de la gran crisis que estábamos enfrentando. Y ojo, sabíamos, y se los puedo comprobar, que no fue la única crisis que hemos tenido en la vida. Entonces, pero al tener tan claro este propósito de por qué lo haces, por qué te motiva, por qué te vas a levantar todos los días a ir a la oficina, a ver a la gente, a protegerla, o sea, al final ya dijimos, oye, es por esto, porque queremos que la ciencia sirva a los agricultores, sirva a Solena y sirva a los trabajadores también de Solena. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de retraernos, dijimos, vamos a apostarle. Y nos mudamos a esta bodega que ven aquí. Esta bodega nos mudamos aquí en el 2018, no, 2017, unos años ya, en 2017, o sea, fue bastante acelerado. Y hicimos, vamos a reinventarnos. Lo que realmente necesita el agricultor es controlar las variables que dominan su actividad agrícola. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque a mí me resultaba increíble pensar que un agricultor, digamos, con toda su valentía y con todo su coraje, híjole, pues apostaba a producir alimentos a beneficio de todos los consumidores, pero era un volado, ¿no? O sea, no sabía si el día de mañana iba a caer una tormenta, si iba a llevar su cultivo. No sabía si de repente iba a tener una plaga y le iba a matar todo, iba a perder todo, ¿no? O sea, era una apuesta. Y nos empezamos a dar cuenta que de todas esas incertidumbres y factores que afectan a la agricultura, había uno en especial que era el menos comprendido, el más intangible y el más complejo de manejar. Ese era la biología del suelo, específicamente la salud del suelo. Entonces, partiendo de todo nuestro conocimiento que hemos generado, nuestra experiencia utilizando laboratorios, nuestra experiencia fermentando, usando bioreactores, nuestra experiencia que hemos adquirido contratando personal, sabiendo administrar, sabiendo tener finanzas, etcétera, eso lo usamos para cumplir ese gran problema que los agricultores tenían. Y de ahí en adelante, supimos capitalizar esta oportunidad de crisis y la convertimos en algo específico para ellos. Empezamos poco a poco, pues como todo, no tenemos, o sea, pues, ¿qué les digo? En este momento, pues, no teníamos inversión, no teníamos nada y empezamos poco a poco de puras ventas digamos, a generar todo este crecimiento.
empezamos a desarrollar nuestras propias pruebas pilotos, nuestros propios laboratorios, empezamos a generar un poquito más de producción. Aquí está un poquito más el personal, ya teníamos más personas aquí, administración, regulación, logística, incluso tecnologías de información, digitalización, recursos humanos. Ya empezamos a hacer un poquito más grande la empresa, ¿no? Lo que sí después de esta foto, desgraciadamente no tengo una foto de la actualidad, pero lo que sí después de esto, les cuento, es un equipo comprometido, es un equipo comprometido con el propósito, pegado a este propósito de hacer ciencia a beneficio de las personas. Realmente pensamos fuertemente que podemos garantizar el bienestar de los consumidores de alimentos, que somos todos nosotros, ¿sí? Y más ahorita, fíjate, y más ahorita en una época de pandemia, una época donde escasean ciertos insumos en algunos países, ¿no? Afortunadamente México es un país fuerte en cuanto al término de seguridad alimentaria. Guanajuato es un país fuerte en cuanto a seguridad alimentaria. Pero ojo, no podemos dejar de lado que el que seamos fuertes nos hace los mejores, ¿no? Realmente necesitamos cada vez más de esta innovación, necesitamos cada vez más de traductores de problemas, necesitamos cada vez más de personas que busquen saltar esta barrera de crisis, de frustraciones, de ideas o de conceptos o de tabúes, ¿no? Imagínense, no tienen ni idea las veces que yo he pensado en tirar la toalla, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Ahorita para mí resulta impensable, de verdad que ahorita para mí es impensable, o sea, el hecho de pensar que hay 35 personas trabajando todos los días en Solena, inversionistas que han confiado en Solena, centros internacionales que han confiado en Solena, personas tal cual de la vida común que han pensado en Solena, consumidores y agricultores que confían en Solena constantemente, hace que realmente sienta que esto es un compromiso y una responsabilidad más que cualquier otra cosa. Digo, al final de todo, buscamos seguir haciendo ciencia, buscamos seguir haciendo ciencia cada vez mejor. Sabemos que no somos todólogos, una de las enseñanzas que nos dejó este tema de emprendimiento. Sabemos que no podemos tener todas las áreas de conocimiento cubiertas. Sabemos que necesitamos buscar alianzas, sabemos que necesitamos buscar cooperación. Sabemos que todo esto, o sea, se tiene que hacer en cooperación, en colaboración. La innovación tiene que ser algo de redes, de conjuntos. Es algo de lo más importante que tenemos que tener entendido, ¿no? Entonces, en este momento, diría yo, todos tenemos una crisis. Hay grandes retos que se están presentando, pero también hay grandes motivadores que están haciendo que la digitalización sea cada vez más intensa y más rápida su adopción, ¿no? En el mundo agrícola, no tienen idea, si yo me hubiera quedado con la idea de decir, los agricultores jamás van a invertir en tecnología, jamás van a invertir en innovación, los agricultores no van a estar, incluso fíjate, tomando decisiones que no sean como antes, ¿no? Como de boca en boca, en persona, presencialmente, ¿no? Les puedo decir que actualmente, durante esta crisis, se han roto tantos tabús que yo ya no creo que la agricultura tenga que dé un paso para atrás. Esa es la gran aprendizaje. No creo que la agricultura dé un paso para atrás. Nosotros, en Solena, estamos utilizando esta circunstancia mundial, esta situación mundial, para meter y consolidar la tecnología que nosotros hacemos, que promovemos, de controlar variables como la biología, de controlar datos tan intangibles como lo son los microorganismos en el suelo que no se pueden ver. Lo estamos usando con la finalidad básicamente, de hacer que los productores den este siguiente paso, que se digitalicen, que generen valor. O sea, imagínense, actualmente, por decirles algo, imagínense que a los productores les podamos pagar más. Estoy hablando de los productores de cadena básica, los de maíz, los de grano, los de sorgo,
que les podamos pagar más por ser sustentables, por ser más respetuosos con el medio ambiente. Imagínense que eso lo podamos hacer. Pues déjenme les digo algo. Esta pandemia abre la posibilidad de hacerlo, literalmente. ¿Por qué? Porque un productor actualmente que cuida el medio ambiente es un productor que va a evitar muchas cosas. Una de ellas es deteriorar el medio ambiente y eso tiene mucho que ver con que si adopta prácticas sustentables, el suelo y su capacidad agrícola, su potencial agrícola, va a tener la capacidad de secuestrar carbono. Y eso, en el tema de cambio climático, la verdad les digo, es que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo sobre el cambio climático. De hecho, una de las grandes razones de esta pandemia, de esta circunstancia, es no haber respetado y es el no haber inyectado este vínculo de innovación y de mentefactura que necesitamos en todo el tema de cambio climático. Entonces, esta oportunidad de adopción, esta oportunidad de sustentabilidad, les prometo, y eso porque nosotros estamos en este inicio de la flecha, marcando, abriendo el camino. No somos los únicos, la verdad, pero buscamos ser los que aporten al campo mexicano, el que les podamos pagar a los agricultores literalmente dinero por ser más sustentables. Eso es bien, bien interesante. Y esto únicamente se hace cuando, y aquí cito literalmente esta palabra que es muy poderosa, ¿no? Y tiende a decir mucho con tan solo escucharla. Cito que esto solamente es posible con lo que bien conocemos como mentefactura, ¿no? Literalmente, el traducir una idea, el traducir algo que es etéreo, algo que no tiene forma, algo que es amorfo, algo que es intangible, el pasar de estar nada más produciendo maíz, el estar nada más produciendo sorgo, ¿sí? A también, o sea, producir maíz, pero con bonos de carbono. Producir sorgo, pero con bonos de carbono, que es algo intangible. Y eso, señores, es lo que va a revolucionar el campo mexicano en la cadena básica. Eso. Y a cada uno de su nivel, a cada uno de su estrategia, tiene cada uno de sus puntos importantes. Déjenme decirles que nosotros en Solena, gran parte de lo que hacemos es hacer que el productor descubra este mundo, esta dimensión, ¿no? Incluso es como una dimensión desconocida de la fertilidad del suelo y del tema de la agricultura, que es la biología. Cada una de estas variables que afectan al sector agrícola, el clima, la textura del suelo, el agua, se ha ido controlando durante la historia de la humanidad. Y cada vez que se controla, han ocurrido sucesos tan impactantes. O sea, por ejemplo, pasamos de ser nómadas a sedentarios. ¿Cuándo? Cuando se pudo controlar la tierra. Cuando una persona pudo controlar la tierra y los vegetales para poder producir a su placer, pasamos de ser nómadas a sedentarios. Cuando decidimos, oye, vamos a producir mucho alimento y vamos a tener, sin importar si es primavera, verano, otoño, invierno, vamos a tener siempre mangos en el súper, siempre vamos a tener plátanos en el súper, siempre vamos a tener manzanos en el súper, a la hora que yo vaya, el día que yo vaya, siempre va a haber. Eso solamente es posible porque los agricultores lograron, con mucho ingenio y con mucha tecnología y con mucha innovación, controlar las variables químicas con el uso de fertilizantes y las variables climatológicas con el uso de invernaderos, ¿sí? Y obviamente con sistema de riego. ¿A dónde nos va a llevar el que los agricultores puedan controlar las variables biológicas? Pues eso va a ser bien interesante, ¿no? Porque en una situación tan importante ahorita como lo es la pandemia, de decir, oye, todo esto ocurrió porque cada vez hay más contactos de las ciudades, ¿sí? Donde estamos los humanos, con la selva, donde están todos esos virus y reservorios de problemas. Cada vez hay más contactos. ¿Por qué? Pues porque la actividad agrícola se va extendiendo hacia allá. ¿Por qué? Porque cada vez el suelo va perdiendo su fertilidad. Y ese es el problema que nos estamos atacando. Que el agricultor no tenga que migrar, que no tenga que moverse del lugar, sino que conserve los recursos naturales que tiene. Entonces, este es uno de muchas enseñanzas que nos queda y es una de muchas oportunidades que si ya estaban ahí, que si ya eran problemas, que si ya empezaban a tener sus brotes y destellos de oportunidad,
Al día de hoy, después de esas circunstancias, van a desarrollarse con una velocidad increíble. Y hay dos formas de tomarlo. Lo vemos desde lejos o nos hacemos parte de este cambio, ¿no? Literalmente es ahí donde empieza este mundo del emprendimiento y la gran importancia que tenemos. Aquí en México, déjenme decirles que tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja, nuestro ecosistema emprendedor, los problemas que buscamos resolver, el mercado tan grande como es México, o sea, la cantidad de personas que tenemos, es increíble y apetecible a cualquier persona del mundo. Por ejemplo, los israelitas, imagínense, los judíos hacen maravillas en un pedazo de suelo inmensamente más chiquito que México. ¿Sí? Entonces, el entender esos recursos que tenemos y el usarlos a nuestro favor nos va a hacer no solamente salir de esta crisis ganadores, sino reinventar el futuro que viene después de esta crisis. Entonces, ese es el gran mensaje que les quería compartir el día de hoy. Me gustaría pasar por temas de tiempos a los siguientes bloques. Yo estaré aquí con mucho gusto para responder cualquier pregunta, duda que tengan. Créanme que yo soy un gran amigo y un gran partidario de nuevos emprendimientos. A mí me encantaría que cada vez hubiera más emprendimientos y más manufactura y más innovación en el sector agrícola, porque créanme, es un sector inmenso y que está lejos, 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 lejos de alcanzar su potencial, de verdad. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de Irving. Procederemos a la lectura de preguntas, que por cierto son muchísimas, Irving, pero por tiempo vamos a ver al azar. ¿Nos puedes platicar cuál fue el obstáculo más grande al que te enfrentaste para lograr que Solena funcionara? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, de favor? Claro, Irving. ¿Cuál fue el obstáculo o miedo más grande al que te enfrentaste para lograr que Solena funcionara? Pues mira, híjole, no podría decir uno solo, la verdad, porque han sido muchos, desde inseguridades personales, todos los tabús que escuchas. La verdad es que, pues yo ya tengo casi 6 años siendo emprendedor, ¿no? La verdad es que para el ecosistema que es México, incluso hasta abuso un poquito de confianza, pues yo ya he escuchado de todo. O sea, no lo vas a hacer por esto, te va a salir mal por aquello, necesitas aquellas cosas. Híjole, no tienen idea, he escuchado de todo y en todas las épocas. Lo que es bien interesante es que siempre se repiten, son como cassettes bien repetitivos, ¿no? Y déjenme decirles un truco. Las razones por las cuales los negocios fracasan se pueden contar con los dedos de la mano, de verdad, es increíble. O sea, por falta de planeación, por errores en la administración, por falta de un producto, o sea, se pueden contar con la mano. De hecho, ustedes busquen así en internet, los reto que hagan eso, razones por las cuales los emprendedores fracasan en México, y les van a salir como 10, y se me hacen muchas, de verdad. Y eso es bien interesante, porque si ustedes se dedican a eliminar constantemente y con mucho sentido cada una de estas razones por las cuales fracasan, les prometo que no van a fracasar. En vez de estar buscando el éxito, en vez de estar buscando el desarrollo de la empresa, dedíquense a quitar eso del camino. Esas razones que ya están bien estudiadas y bien enumeradas, quítenlas del medio y van a ver que solito se va a agarrar el camino. ¿Qué les puedo decir? Quizás el más grande para mí ha sido el empezar un emprendimiento, empezar una empresa sin un producto que tuviera sentido. Es el más grande error que he tenido y la más grande frustración. Bien, superados estos miedos y obstáculos, Irving, ¿cuál de tus productos es el mayor éxito de Solena? Mira, les puedo decir que al día de hoy, después del 2018, a finales entre 2017 y 2018, nada más tenemos un solo producto, nada más. Y es una metodología que tiene diferentes usos, que se puede usar para hacer los suelos más fértiles, que se puede usar para ver cuál es la vocación biológica de un suelo y cuál va a ser el cultivo más rentable.
es diferente, pero les prometo que no necesitan más de un solo producto para tener un emprendimiento increíble. Bien, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los principales puntos que se deben considerar en el emprendimiento? Bueno, para mí el primero y quizás el único es, y llévense esto, o sea, el producto hace la empresa, no al revés. Comúnmente nos venden la idea de que la empresa nace solita y solita de repente mágicamente aparece un producto que le va a hacer vender y mucho. No es cierto. Lo primero es diseñar un producto. Diseñar un producto es de lo más complejo que hay, de lo más tardado. Tómense su tiempo, de verdad. Porque si lo diseñan bien, no van a tener se van a quitar problemas, frustraciones, de todo, en verdad, de todo, de todo. Entonces, eso es lo fundamental. Gracias. Por aquí una de las últimas preguntas que están en el chat dice, ¿qué consejo nos dejas a los emprendedores que estamos pasando por crisis a causa del COVID? Híjole, todos los emprendedores estamos pasando crisis a causa del COVID. Es algo bien interesante. Fíjense, esta es una reflexión que yo tengo. Se las comparto con mucho cariño. No hay un emprendimiento que esté pasando por crisis, o sea, que no esté pasando por crisis actualmente en esa situación. Esto nos lleva a un tema, una reflexión bien interesante. Como todos estamos pasando por crisis, ¿sí? Nada más hay dos formas de sobrepasar esta crisis, ¿no? Una es reinventarse, o sea, realmente entender el consumidor, cuáles son los problemas de tu cliente, cuáles son los problemas de a quién estás sirviendo, ¿sí? Ellos también tienen problemas con la crisis. Y si logramos empatar lo que actualmente estamos buscando hacer en nuestro emprendimiento con esos problemas específicos, créanme que le van a llevar la delantera a sus competidores. ¿Por qué? Porque todos estamos pasando por lo mismo. Eso sí, mucha resiliencia, tener eso bien claro, tener bien claro por qué lo haces, porque eso es la mayor combustible que lo va a hacer aguantar los trancazos, el por qué lo haces, que lo tengas bien claro, ese es el mejor consejo que pueden tener. Sí, gracias, Irving. En este proceso de transformación a causa del COVID, ¿qué área de emprendimiento consideras que ha incrementado significativamente? Todo lo que tenga que ver con la digitalización. En negocios tradicionales, en emprendimientos tradicionales, en emprendimientos de alto impacto, todo lo que tenga que ver con la digitalización, incluso hasta en el sector agrícola, como les decía, es increíble. Yo nunca creí verlo, pero está pasando. Y eso no va un paso para atrás. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente hacerlo así que de la anterior forma. Sí, gracias, Irving. Sabemos que por agenda a las 7 tienes otro compromiso. Quisiéramos que nos contestaras todas y cada una de las preguntas aquí plasmadas en el chat. Nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales, qué medios te podemos contactar para dar seguimiento. No, claro que sí, me pueden contactar por Twitter, con mucho gusto. Pueden mandarme un correo sin ningún problema. Mi Twitter creo que es, no me acuerdo muy bien, pero es @IRVRIB, o sea, Irving Rivera, IRRIB. Si no, pues ahí buscan. En LinkedIn también me pueden encontrar como Irving Rivera Soto. Con mucho gusto. Cualquier cosa que me escriban, ahí me dicen, oye, te vi tal conferencia y listo, con mucho gusto estoy para servirles. La verdad es que la única forma de salir adelante es en conjunto, cooperando, innovando todos. Gracias, Irving. Ha sido muy interesante escuchar tu experiencia profesional y personal. Nos encantaría que nos compartieras un mensaje de despedida. No, totalmente, totalmente. Pues mira, híjole, yo creo que constantemente estamos buscando por tener libertad, ¿no? O sea, por estar buscando tener cierta ganancia en esta sección de libertad. Por lo menos eso es algo que a mí me mueve bastante, ¿no? Créanme que el tema de emprendimiento, no solamente te da libertad a ti, sino le da muchísima libertad a la gente con la que colaboras. Y me encanta pensar que yo estoy ayudando
a que cada uno de los agricultores con los que trabajamos y cada uno de los consumidores de alimentos, que es bien interesante, les podemos garantizar bienestar, podemos garantizar que prosperen haciendo lo que hacemos. Entonces, de verdad, si encuentran algo que les apasione, agarren eso y busquen a quién servir, porque es el propósito más grande que van a tener. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irving. Pues así cerramos con la cuarta conferencia. El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato y el Instituto de la Juventud Guanajuatense agradecemos su valiosa participación. Por ahora nos despedimos, recordando que el día de mañana continuamos la transmisión a las 10 de la mañana con la última conferencia del Congreso con la participación del conferencista Cristian Navarro, con el tema Ganar con arte, ejes rectores de una vida sin límite. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana.